homicidas múltiples o asesinos seriales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué tienen en común con el demonio? Las teorías del fin del mundo nos llevan a la profundidad de las mentes asesinas más despiadadas. Hay quienes afirman que todo lo malo pasa de noche, pero no es así. Sin embargo, sí existen cosas, criaturas que hacen de la oscuridad su dominio para salir al mundo y aterrorizar. Leyenda urbana, conspiración o una inquietante verdad. Esto queda en el terreno de las nuevas teorías del fin del mundo. Bienvenidos. Tal vez estén familiarizados con el término Nightcrawler o vigilante nocturno. Estos son espeluznantes seres que no tienen explicación de existir. Sin embargo, la evidencia de que están aquí entre nosotros es cada vez más sólida. Todo comenzó en el Parque Yosemite, en Fresno, California. En una noche de noviembre de 2007, una cámara de seguridad registró a una extraña criatura como no se había visto nunca. Al principio permanece quieta, en la parte más alejada y oscura, pero en pocos segundos recorre el tramo que cubre la cámara con sus largas extremidades, que básicamente es lo único prominente. Es de suponer que la parte superior está formada por algún tipo de cabeza, de la que salen dos largas patas. Viendo el video, parecen unas piernas con unos pantalones anchos, sin el resto de lo que sería un cuerpo humano. Obviamente, esto impactó mucho a quienes revisaron el video, que desde entonces ha sido investigado, intentando descubrir el fraude tras este ser. Se han desechado casi todas las teorías que podrían haber llevado a un supuesto engaño. No coincide ni físicamente ni en lo que se refiere a sus movimientos con ninguna clase de animal conocido, y menos con algún ser humano que estuviese por la zona. Se especuló que podría haber sido alguien con zancos simulando esta criatura, algo que también se descartó, ya que estudiado el video y el terreno, se llegó a la conclusión de que el ente tenía una altura de medio metro aproximadamente. Un ser humano adulto no, pero tal vez un niño tampoco, ya que se hicieron pruebas y ningún niño de esa altura sería capaz de realizar esos movimientos. También se dijo que podía ser un títere, pero tampoco tiene fundamento, debido al intrincado sistema de cables que tendría que haber poseído el que lo manejase. Además, tendría que haber ido de copa en copa de los árboles. Estas investigaciones, así como el tema en general y el nombre Nightcrawler, se deben al programa de sci-fi Fear Fact Paranormal Files, más concretamente al capítulo 2 de la temporada 1. No se llegó entonces a una explicación racional, pero esta no ha sido la única vez que estos raptores nocturnos han sido grabados. En 2011, una pareja de ancianos que tenían su propiedad cerca del Parque Yosemite instaló cámaras de seguridad para poder grabar a algún ladrón. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al reproducir el video, vieron no a una, sino a dos criaturas iguales a las de la cámara del parque. En este caso, una de mayor tamaño que la otra, por lo que se ha dicho que podría ser padre e hijo. Ambas avanzaban de manera lenta y algo torpe, tal vez por lo inclinado del terreno. La pareja retirada tenía problemas con intentos de allanamiento en su propiedad y enfocaron la cámara hacia la entrada para tomar video de cualquier posible visitante. Resulta que capturaron en cámara a estas figuras y llamaron a un investigador para revisarlas, pensando que se trataba de algo paranormal. Al revisar las imágenes, no pudieron llegar a ninguna conclusión. Las figuras recordaban a tótems de los indios de Fresno. ¿Es una de estas un bebé? ¿Qué son? ¿Merodeadores nocturnos? ¿Figuras de palillos? ¿Algo nuevo? Nadie tenía la respuesta. Y
Por si todo esto no fuera suficiente, hay un último e inquietante elemento. No se sabe exactamente en qué momento empezaron a correr por la red una serie de fotografías en las que se podrían observar figuras hechas de madera que parecían ser representaciones bastante fieles de estos seres. El problema es que no se sabe ni por quién fueron hechas, ni dónde se encuentran. Una fuente anónima de Florida aseguraba que había subido estas fotografías y que le habían llegado de una mujer de New Jersey, pero ni ahí, ni en Florida, ha habido noticias de estas supuestas estatuas, así como tampoco en California. También hay quien asegura que podían haber sido hechas por nativos americanos, ya que supuestamente en sus leyendas, estos seres han sido vistos desde hace muchísimos años, aunque esto es un rumor sin confirmar, ya que es común que muchas historias actuales de seres en los Estados Unidos provengan de la mitología india, como el Wendigo. Por lo tanto, quedando descartado un engaño, al menos en el caso del primer video, cabe pensar que podríamos estar tratando con una especie aún no descubierta que desafiaría las leyes de la biología. También podría ser un extraterrestre que bien se ha instalado en la zona o la visita con regularidad. En cualquier caso, estamos ante un hecho único que no pertenece a la especulación, como en el caso de muchos seres sobrenaturales, sino que corresponde a lo grabado por 2 videos. No hay más testimonios registrados de gente que los haya grabado y aún menos que haya tenido contacto con ellos. Sin embargo, las pruebas hacia lo desconocido están ahí. Como estos seres, existe un símbolo por igual, hecho de madera, que ha marcado a la humanidad por más de 2000 años y sin embargo, no sabemos su verdadero significado. Veamos la verdad sobre el símbolo de la cruz. Existen muchos símbolos en el universo. La mayoría de la gente asocia la cruz como símbolo de la iglesia cristiana. No obstante, la cruz no es un símbolo religioso. La persona que lleva una cruz encima transmite cierta irradiación. La cruz en la simbología religiosa representa obviamente a la crucifixión, pero en un nivel más profundo representa la autoentrega, el desapego de todo lo que es la personalidad. La cruz rompe relaciones con el aspecto terrestre, con la manifestación física, porque hay sublimación de las partes inferiores para solo vivir en las partes superiores. En este sentido se puede asociar con la imagen del fuego, porque corresponde a lo que el fuego es capaz de efectuar de manera oculta en el hombre. La cruz no es representación de Cristo en el esoterismo. A un nivel iniciático es el símbolo de esa liberación. A un nivel energético es el símbolo del fuego, la Kundalini. A un nivel terrestre es el símbolo del fuego telúrico, el fuego que emerge de los volcanes, es el fuego cósmico en su forma más primaria. Todas las iniciaciones son transmitidas por el fuego. Sobre la tierra se utilizan los elementos como el agua para el bautizo, pero para las grandes iniciaciones solo se utiliza el fuego y solo la llama es presentada porque es la energía solar, es el prana solar. El sol es un astro ardiente y cada vez que uno quiere conectarse con su energía, hay que integrarse a él. La cruz no tiene una función particular en el ocultismo. Sin embargo, a nivel terrestre, los miles de años de cristianismo la han energizado y fortificado, lo que permite a los sacerdotes, en particular a los exorcistas, utilizarla como protección, aunque originalmente no era un símbolo muy poderoso. Esto se debe a que los humanos tenemos el poder creador. En este caso, pueden inventar cualquier símbolo si son suficientemente numerosos y suficientemente pacientes para esperar que la energía se desarrolle alrededor de ese símbolo. Ese símbolo irradiará esa energía. Si la trabajan para que exorcice, exorcizará. Si la trabajan para que traiga buena suerte traerá. En cambio, cuando se interesan en símbolos que funcionan desde el comienzo del mundo, que funcionan por tal propiedad, entonces tienen que interesarse en la simbología esotérica y constatarán que la cruz entra en la composición de ciertos símbolos, pero no representa propiamente un símbolo.
en el complejo simbolismo de la cruz, que no niega ni sustituye, sino ratifica su sentido histórico en la realidad del cristianismo, entran dos factores esenciales: el de la cruz propiamente dicha y el de la crucifixión o estar sobre la cruz. En primer lugar, la cruz se ofrece como una derivación dramática, como una inversión del árbol de la vida paradisiaco. Por ello, en la iconografía medieval, la cruz es representada muchas veces como árbol con nudos y hasta con ramas, a veces en forma de Y y otras en forma espinosa. Cual acontece con el árbol de la vida, la cruz es un eje del mundo. Situada en el centro místico del cosmos, es el puente o la escalera por la que las almas suben hacia Dios. En algunas variantes, la cruz tiene 7 escalones, como los árboles cósmicos, que figuran en los 7 cielos. A veces la cruz aparece en forma de T para resaltar más la oposición casi igualada de dos principios contrarios. Jung dice que algunas tradiciones en que aparece la cruz como símbolo de fuego y del sufrimiento existencial puede deberse a que sus dos maderos se relacionan, en su origen, con los empleados para producir la llama, a los que se considera por los primitivos como masculino y femenino. Pero el sentido de conjugación prevalece. En el Timeo de Platón, el demiurgo vuelve a unir las partes del alma del mundo mediante 2 suturas que tienen la forma de una cruz de San Andrés. La cruz como emblema gráfico ha sido universalmente utilizada, en gran parte por el influjo cristiano, en gran parte también por la elementalidad del signo. Y sabido es que las nociones elementales, sean ideas o signos, han aparecido sobre la Tierra sin necesidad de influjo cultural determinado. Cientos de formas de cruces se han reseñado en libros de simbolismo gráfico. Para descubrir el sentido particular de cada modalidad, muchas se encuentran en insignias de órdenes militares y condecoraciones. Por su universalidad destaca la cruz gamada, a la que nos referimos bajo el nombre de esvástica. Por su antigüedad y particular interés, destaca la cruz egipcia o ansada. Esta, en el sistema jeroglífico, significa vida y vivir, y entra en la composición de palabras como salud, felicidad y similares. Su brazo superior es una curva cerrada, a veces casi circular. En él describe su significado en los términos que siguen. La fonética del signo reúne los signos de la actividad, la pasividad y su mezcla, la cual concuerda con el simbolismo general de la cruz, como integración del principio activo y el pasivo. La misma formación gráfica del signo de la cruz ansada expresa una idea profunda: el círculo vital irradiado por el principio, descendiendo sobre la superficie, sobre la pasividad a la que anima y penetrando por la vertical hacia el infinito. Puede considerarse también como nudo mágico que enlaza juntamente una combinación particular de elementos que originan un individuo, lo que ratifica su carácter de signo vital. Puede también significar el destino, juzgado desde el punto de vista macrocósmico, como analogía con el mundo. El ángel puede representar el sol, el cielo y la tierra, círculo, trazo vertical y horizontal. Como signo microcósmico y en analogía con el hombre, el círculo representaría la cabeza del hombre, la razón, el sol que le vivifica, los brazos representados por la barra horizontal y su cuerpo, la vertical. La determinación más general de la cruz, en resumen, es la conjunción de contrarios, lo positivo o vertical y lo negativo u horizontal, lo superior y lo inferior, la vida y la muerte. En sentido ideal y simbólico, estar crucificado es vivir la esencia del antagonismo, base que constituye la existencia, su dolor agónico, su cruce de posibilidades y de imposibilidades, de construcción y destrucción. Según Ébola, la cruz simboliza la integración de la septuplicidad del espacio y del tiempo, como forma que retiene y a la vez destruye el libre movimiento. Por esto, la cruz es la antítesis de la serpiente o dragón Ouroboros, que expresa el dinamismo primordial, anárquico, anterior al cosmos. Por esto hay una relación estrecha entre la cruz y la espada, puesto que ambas se esgrimen contra el monstruo primordial.
No te vayas. Estás viendo las teorías del fin del mundo. TFM. Hoy, en Mirada de Mujer. No tiene por qué preocuparse por mí. Para hacer nuestra primera cita, la veo, me volteo y le digo... Ni lo sueñe, señor Salas. Déjeme soñar, María. A las 10:30 por A Más. Si mientras se baña se le cae el cabello y cuando se levanta deja la almohada llena de cabellos, seguramente está sufriendo de calvicie. Para todas esas personas llegó un increíble tratamiento capilar que le garantiza por lo menos 1,700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Este tratamiento limpia el folículo y hace que el cabello crezca nuevamente y se fortalezca. Llama al 777-358-4000 o visita cómpralo.tv y también marca desde tu celular asterisco 4000. Este tratamiento puede llegar a costar hasta 2,000 pesos, pero solo por hoy es gratis. Recupere no solo el cabello, sino la autoestima, seguridad, carisma. Llama al 777-358-4000 o visita cómpralo.tv y desde tu celular marcando asterisco 4000. Y si llama en este momento, te lo llevarás enteramente gratis. Solo pagas el impuesto y el envío. Diga adiós a la calvicie y luzcan más guapos que nunca. Aquí tus peores pesadillas cobran vida. Estas criaturas de ultratumba traspasan el umbral del más allá. La actividad paranormal fielmente documentada. Insólito, simplemente extraordinario. Nuevos capítulos, martes y jueves a las 8:30 por A Más. Soy Uriel Estrada con un adelanto de lo que verá en Ahora Más. Está en silla de ruedas por sus lesiones de bala, un niño de 11 años, en Chiapas. Aunque a nosotros por dentro nos esté llevando la tristeza, no hay mucho que hacer con él más que ayudarlo. Vinculan a proceso al diputado sin fuero, Saúl N. Todo lo que quieres ver en Ahora Más. Molestias en el cuerpo, poca fuerza muscular. Estos pueden ser algunos de los problemas causados por la inactividad y la falta de movimiento. Cuide de su cuerpo y dele movimiento a su vida con Sit Fit Elliptical. La única con movimiento automático que le ayuda a ejercitar, fortalecer y mantenerse activo, quemando calorías mientras está sentado. Simplemente suba los pies, use el control remoto y deje que Sit Fit Elliptical haga el trabajo por usted. Es un producto maravilloso porque provee movimiento de bajo impacto para promover la movilidad, ejercitando su cuerpo para mantenerlo en un buen estado. El secreto está en su tecnología bidireccional de bajo impacto para las piernas, que combinado con su silencioso motor de movimiento automático, hacen que con cada pedaleada estimule el movimiento de sus músculos y ejercite su cuerpo. Relájese en la comodidad de su hogar, tome la gran decisión. Mejore su condición de vida o la de alguien en su familia. Llame ya y ordene Sit Fit Elliptical. Y durante esta oferta súper especial de televisión usted obtiene el moderno Sit Fit Elliptical con pantalla digital integrada y un práctico control remoto. Pero eso no es todo. También recibirá una exclusiva guía de ejercicios elaborados por expertos con diferentes rutinas para cada estilo de vida. Y además, una garantía de satisfacción. No deje pasar esta increíble oportunidad. Cuide de su cuerpo y dele movimiento a su vida con Sit Fit Elliptical. Ordene ya. ¿Quiénes son? ¿Dónde operan? ¿Qué tan brutales pueden ser? Los castigos corporales pueden llegar incluso a la mutilación. Estos son los grupos criminales organizados más influyentes en el mundo. Mafias. Viernes a las 7:30 por A Más. Regresamos a las teorías del fin del mundo. Teorías del fin del mundo. TFM. Existen personas tan malvadas que ni enseñándoles la cruz se alejan. Y es que sin duda, cada quien tiene sus propios demonios. Rasgo característico de los peores asesinos, que siempre aseguran que el diablo los hizo hacerlo. Un extraño fenómeno social ocurre alrededor de algunos de los más peligrosos e infames asesinos seriales, al grado que llegan a convertirse en rockstars. Cientos de fanáticos justifican sus atroces crímenes e incluso hay las que se enamoran de ellos.
como fue con Ted Bundy. El nombre de Ted Bundy quedó escrito en los libros de historia cuando se convirtió en el principal sospechoso del asesinato de decenas de mujeres en la década de los 70. Durante meses, Ted Bundy cometió crímenes terribles que dejaron a las autoridades confundidas y al público aterrorizado. Todos querían encontrar al hombre que había estado entrando a distintas casas durante la noche y atacando mujeres jóvenes hasta matarlas. Pero no fue hasta que su misma novia, Elizabeth, le diera un tip a la policía y así lograron encontrar al asesino y detenerlo. Lo que pasó después fue inesperado. Este asesino se veía como un hombre normal, aunque claramente no lo era. Además era inteligente, coherente y un maestro de la manipulación. Así logró jugar con la narrativa y moverla a su favor, haciendo que cientos de personas creyeran en su inocencia y que las mujeres lo siguieran, gritando por él como si se tratara de uno de los Beatles. Años han pasado desde su muerte, pero el mundo sigue obsesionado con la historia del carismático y brillante asesino que se defendió a sí mismo en la corte y que convirtió el caso en un circo mediático como nunca se había visto antes. Hay muchos datos sobre la vida de Ted Bundy. Primero nació en una familia humilde, su mamá no lo quería y fue criado por abuelos muy estrictos. Ellos eran tan religiosos que no querían que el mundo supiera que su hija había tenido un hijo fuera del matrimonio. Así que le dijeron a todos que lo habían adoptado y Bundy pensó casi toda su vida que su mamá era su hermana. Era un niño normal que se convirtió en un hombre carismático y atractivo, pero escondía un secreto muy oscuro y en un momento decidió dejar de controlar sus impulsos y comenzó a asesinar mujeres. Ted tenía un tipo. Todas sus víctimas eran jóvenes, atractivas y de cabello oscuro. Las seguía durante la noche, se metía a sus casas y las atacaba cuando menos lo esperaban. Al final, Bundy confesó haber asesinado al menos a 30 mujeres, pero los expertos creen que ese número podría ser mucho más alto. Se dice también que ayudó a atrapar al Green River Killer, quien tuvo un número de víctimas mucho más alto. Ted Bundy le dio a los investigadores detalles sobre la forma en que los asesinos seriales piensan. Se dice que Ted Bundy mató a más de 30 mujeres, incluyendo a una niña que pudo haber matado cuando tenía solo 14 años. Pero no todas las mujeres que atacó murieron. De hecho, hay algunas que sobrevivieron y que han dado sus testimonios incontables veces y que fueron las que ayudaron a condenar a Bundy en su juicio. Carol Darronch, una de las sobrevivientes, incluso contó la pesadilla que vivió al ser secuestrada por el asesino y cómo fue que logró escapar. Carol tenía 18 años cuando fue secuestrada por Bundy y en 1974 ayudó a ponerlo tras las rejas con un testimonio desgarrador que dejó al jurado helado. Carol comentó que seguía teniendo pesadillas con el incidente, pero que no podría dejar a Bundy ganar. Así que decidió defenderse contando el testimonio. Ella dijo que Bundy se le acercó en una plaza comercial y la convenció de acompañarlo diciendo que era policía y que alguien había intentado robar su coche. Pero una vez ahí, el policía intentó ponerle esposas en las manos, pero no logró cerrarlas. Así que ella lo empujó, él empezó a golpearla, pero logró abrir la puerta, saltó del coche y corrió a pedir ayuda. Mientras Ted Bundy huía, solo logró escapar gracias a que una pareja se acercó en su coche y la rescató. No todas las víctimas tuvieron tanta suerte. Bundy asesinó a decenas de mujeres, incluyendo a un grupo de estudiantes que se encontraban dormidas en sus dormitorios de la universidad y que fueron atacadas una por una durante la noche. Solo unas pocas lograron vivir para contar lo que pasó. Ted Bundy fue condenado a muerte por sus crímenes, ejecutado un 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Se dice que millones de personas vieron su ejecución en casa y que miles se reunieron fuera de la prisión para gritar "Burn Bundy Burn" antes de su ejecución. Bundy se negó a elegir una última comida, así que le sirvieron bistec, huevos, papas fritas y pan tostado.
que es la comida básica que los condenados a muerte reciben si no tienen una preferencia. Durante el tiempo de su juicio, Ted Bundy contrajo nupcias con una mujer que era su admiradora, esperando que esto pudiera revertir la decisión del jurado respecto a la pena de muerte, lo cual no ocurrió. Bundy murió en la silla eléctrica. Pero existe otro caso en el que el criminal fue llevado al estrellato con al menos una docena de canciones de famosos grupos de rock de la época, así como la película de sus crímenes y numerosos documentales de TV. Un hombre que rompía los esquemas de asesino serial, ya que su modus operandi era variado y era de raza latina. En ese entonces se pensaba que no había ni latinos ni afroamericanos que operaran como un serial killer en la Unión Americana, nada más alejado de la realidad. Hablemos de Night Stalker. Así se le conoció al acechante nocturno Richard Ramírez, por mucho uno de los más prolíficos y aterradores asesinos en serie americanos. Nació en Ciudad del Paso el 29 de febrero de 1960, más conocido como Richard Ramírez y por el apodo de Night Stalker o acechante nocturno. Fue un asesino en serie norteamericano que mató al menos a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años 1984 y 1985. Richard nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre, un obrero y ex policía mexicano, originario de Ciudad Juárez, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard. Cuando era niño, quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Su adolescencia estuvo marcada por su relación con su primo Miguel, Mike Ramírez, un boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, quien con orgullo le mostraba a Richard numerosas fotografías en las que salía él cometiendo crímenes de lesa humanidad, violando, torturando, asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Ambos se reunían a fumar marihuana, mientras Mike le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar, las cuales había aprendido en el ejército. Richard estuvo presente también cuando en 1973 Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta luego de una violenta discusión. Parte de la sangre de la mujer salpicó a Richard y no se sabe a ciencia cierta si experimentó terror o placer, dado lo que sucedió en su infancia. Ramírez fue en su adolescencia un chico problemático. A los 9 años comenzó a robar y más tarde a consumir drogas. Trabajando en un hotel, solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. En una ocasión intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación, hecho que fue impedido de forma fortuita por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez, pero el matrimonio más tarde rehusó volver al hotel para ponerse en contacto con la administración, por lo que no se presentaron cargos. Una vez establecido en Los Ángeles, Ramírez empezó a asesinar sin pautas concretas, lo cual hacía más difícil su detención. Mataba a personas sin importar sexo, raza, edad o condición. Las armas utilizadas iban desde un bat a un puñal, pasando por varios tipos de pistolas. Su modus operandi también oscilaba, ya que podía asesinar de una manera organizada, sin dejar pista, o matar sin ningún cuidado, creyéndose amparado por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Su juego preferido era salir de casa, acompañado por un Walkman. Al principio solo golpeaba y violaba, dejando incluso a la mayoría de sus primeras víctimas con vida, pero después se hizo más sádico. Por ejemplo, mataba a los esposos y violaba a las mujeres, y después las asesinaba sádicamente, mutilando varias partes de sus cuerpos. Ramírez fue capturado gracias a su última víctima, la cual sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza, tras ser su marido asesinado,
y ella violada, de asomarse por la ventana y gritar por ayuda. Vio escapar a Ramírez en una furgoneta Toyota de color naranja y se lo comunicó a la policía inmediatamente. Casualmente, un adolescente vecino de la víctima había anotado la matrícula de la furgoneta, puesto que ésta le había parecido sospechosa. La policía localizó la furgoneta y tomaron las huellas dactilares, dando con la ficha policial de Ramírez. La ciudad de Los Ángeles se llenó de carteles con el rostro del acechante nocturno, que en aquellos días estaba fuera de la ciudad, ajeno a la orden de búsqueda y captura. A su regreso, su rostro ocupaba todas las portadas de los periódicos locales. Presa del pánico, huyó e intentó sin éxito robar 3 vehículos. Fue golpeado con una barra de hierro en la persecución y finalmente estuvo a punto de morir linchado. Tuvo que ser la propia policía la que le salvara del linchamiento. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores, 2 secuestros. Solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa, solo por el placer de hacerlos sufrir. 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas ocasiones más, dado que su modus operandi no era fácilmente identificable y él nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días deliberando, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se supone se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. Ramírez murió por insuficiencia hepática en el Hospital General de Mario, en Greenbury, California, en la mañana del 7 de junio de 2013, con 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado y esperando su ejecución por el estado de California. Actualmente se considera, según la base de datos del Departamento de Ciencias de la Conducta del FBI, que en los Estados Unidos hay al menos 2,000 asesinos seriales en activo. No te vayas. Estás viendo las teorías del fin del mundo. TFM. Hoy, en Mirada de Mujer. No tiene por qué preocuparse por mí. Para hacer nuestra primera cita, la veo, me volteo y le digo... Ni lo sueñe, señor Salas. Déjeme soñar, María. A las 10:30 por A+. Ellos nos regalan el oxígeno que impulsa nuestros corazones, el alimento que nutre nuestro espíritu y la belleza que inspira nuestros sueños. Apoya a Reforestamos México y juntos aseguremos el futuro de nuestros bosques. Bimbo y Fundación Azteca de Grupo Salinas. Este viernes, fugarse con alguien es difícil y si es casado, peor. ¿Se ha enterado que desde hoy la verdadera mujer seré yo? ¡Viva el amor! Y al terminar, la interminable búsqueda del amor puede ser un volado. El Navegante. Cineramas a partir de las 4 por A+. Soy la doctora Sandra y me acompaña la doctora Ariana. Creerán que somos muy jóvenes, pero el tiempo corre. Es el ciclo de la vida y no hay cómo pararlo. Pero sí podemos retrasarlo. Veamos lo más nuevo traído desde Suiza en materia de rejuvenecimiento y salud celular. Vea qué sencillo es tomar C-Master y rejuvenecer de adentro hacia afuera. Y vea qué fácil es tomar el factor de transferencia nivel 7 para preparar y proteger nuestro sistema inmunológico. Estos productos son enviados a tu casa llamando al 777-358-4000 o visitando lave.mx. No pierdas la oportunidad de obtenerlos por la mitad de su precio. Al comprar cualquier producto Lave, recibes asistencia médica individual y gratuita durante tu tratamiento. Gana vitalidad y salud con estos productos que llegaron de Suiza. Llama al 777-358-4000 o visita lave.mx. Si ve a una persona que parece más joven de lo que es, estos productos suizos son su secreto.
Una de nuestras cosas favoritas es contar increíbles historias. ¿O no, Alex? De verdad, me encanta compartir historias y saber cuáles son los condimentos de éxito. Los mejores tips, especialistas, personajes e invitados en Arriba la Tarde. De lunes a viernes a las 3 por A Más. Hoy más que nunca, es vital que la información te llegue bien. Junto a Uriel Estrada, repasa los sucesos más relevantes de la actualidad en todo México y el mundo. Soy Uriel Estrada, bienvenidos, estamos en Ahora Más y esta es la información del día. Ahora Más Noticias, lunes a viernes, 9 de la noche, por A Más. ¿Quiénes son? ¿Dónde operan? ¿Qué tan brutales pueden ser? Los castigos corporales pueden llegar incluso a la mutilación. Estos son los grupos criminales organizados más influyentes en el mundo. Mafias. Viernes a las 7:30 por A Más. A partir de las 12 enciende tu televisión, porque encontrarás grandes historias llenas de amor, tragedia y drama. Las mejores novelas están en A Más. Los Rayos buscarán el triunfo en el centro del país cuando reciban a los Bravos Fronterizos. ¡Qué golazo impresionante! Su misión será seguir sumando puntos para escalar posiciones en la tabla general. En este duelo lo más importante para ellos es la victoria. Necaxa contra Juárez. Este domingo a las 7 por A Más. Regresamos a las teorías del fin del mundo. Teorías del fin del mundo. TFM. Son muchos los casos documentados de lugares malditos, casas que han sido el lugar de violentos asesinatos, sin tener una explicación racional, ya que los inquilinos parecen sucumbir a una influencia maligna. Sucede que personas normales, con una vida normal y con una salud mental supuestamente normal, se convierten en criminales o suicidas tras mudarse a un determinado lugar. La idea es la siguiente: es posible que un edificio o urbanización cause algún tipo de alteración mental que desemboque en violencia o suicidio. ¿Es posible que haya lugares que trastornen a las personas? Es momento de revisar estos edificios malditos. No es difícil encontrar referencias de barrios o edificios en los que el índice de criminalidad es elevado. En todas las ciudades hay lugares así. La explicación es sencilla y se suelen denominar guetos o suburbios. Esto ocurre porque este tipo de residencias o espacios han sido destinados a una población desadaptada y que por lo general se encuentran aisladas del resto de la población. Elementos que no solo dificultan la adaptación social de estas personas, sino que las sumergen más en su entorno social. De este modo, colectivos que necesitan ayuda para adaptarse socialmente, por desgracia, no solo no reciben ayuda con respecto a este propósito, sino que son relegados en casi obligada reclusión a un lugar aislado, el cual consecuentemente tendrá un alto índice de criminalidad. Pero este no es el caso que nos ocupa en este artículo. No se trata de guetos ni de suburbios urbanos en los que el índice de criminalidad es alto, sino de lugares en un principio normales, en los que personas con una vida normal y perfectamente adaptadas a la sociedad se trastornan, pero no de modo individual, sino de modo colectivo, de tal manera que un determinado edificio o conjunto urbanístico comienza a mostrar unos índices de criminalidad o suicidio muy elevados con respecto a la media. Ejemplos de ellos son lugares como Robin Hood Gardens, Park Hill o el más conocido por su divulgación televisiva, Takashi Madaira en Japón. Las edificaciones malditas y el fenómeno relacionado con la agresividad en ellas, ya sea a través de la agresión a otros por medio del crimen o a uno mismo por medio del suicidio, ha ocurrido en lugares muy dispares, con personas de culturas y costumbres muy diferentes. Pero a pesar del contraste de los lugares y de las personas en estos edificios, las construcciones en sí parecen tener algo en común.
En definitiva, se trata de edificios con una fachada robusta, compuestos por cientos de viviendas y en los que para acceder a cada una de ellas, sus habitantes deben de recorrer pasillos y escaleras, como si de una calle se tratase. Pero ¿cuál es la conciencia común de todos estos lugares? La estructura, una estructura que se puede definir como sórdida o fea, pero que es indiscutiblemente conglomerada. Todas ellas contienen viviendas aglutinadas, amontonadas las unas con las otras, apiñadas con fachadas maquinales y apáticas. Y esta precisamente es la clave de la maldición de los edificios, el hacinamiento. Hacinamiento se puede definir como la situación por la que personas o animales se acumulan en un mismo lugar, el cual no es físicamente adecuado para albergarlos, de modo que la cantidad de personas o animales que ocupan este espacio supera su capacidad. Las consecuencias del hacinamiento repercuten en la seguridad de los habitantes, en la higiene y obviamente en su comodidad. No obstante, un hacinamiento prolongado puede repercutir psicológicamente, causando episodios de ansiedad, depresión y agresividad. Todos estos edificios denominados malditos estaban diseñados de modo que sus habitantes estaban hacinados en ellos y por consiguiente llegaron a desarrollar una serie de episodios y trastornos psicológicos. El suicidio y agresividad con los demás habitantes fueron manifestaciones comunes de este hacinamiento. De este modo, personas normales, con una vida normal y una salud mental normal, llegaron a convertirse en agresores y suicidas, y todo únicamente por el lugar en el que residían. Por otro lado, los fanáticos del Feng Shui y el manejo de energías explican que en la corteza terrestre existen fracturas que permiten que las malas energías se apoderen de dichos lugares, que seguramente fueron construidos sobre una denominada línea ley o incluso sobre fosas comunes y antiguos cementerios, algo que es muy común en los suburbios de las grandes ciudades. Incluso si se trata de zonas residenciales de alta gama que fueron levantadas sobre antiguos vertederos de basura, mismas que desde lo alto de sus lujosos apartamentos tienen vista a alguna cañada que solía ser el límite del cementerio con la zona urbana. Muchas veces esto ocurre porque se han llevado a cabo diversos rituales, mayormente satánicos, y algún tipo de sacrificios. Uno de los casos más sonados y documentados que llegó en diversas ocasiones a la pantalla y fue motivo de las primeras planas de los diarios es sin duda Amityville. La noche del 13 de noviembre de 1974 tuvo lugar el terrible suceso que convertiría a Amityville en el centro de todas las miradas por parte de la opinión pública y los medios de comunicación. En el 112 de Ocean Avenue, donde se alzaba el imponente edificio de estilo colonial que había sido construido en 1924, el hijo mayor de los DeFeo, Ronald DeFeo Jr., asesinó a los 6 miembros de su familia con un rifle Martin de calibre 35, entre los que se incluían sus progenitores y 4 hermanos. El hecho sucedió hacia las 3 de la madrugada. Eran las 6:30 cuando él mismo acudió a Henry's Bar para clamar auxilio, alegando que alguien había asesinado a su familia. Después de haber cambiado en varias ocasiones su testimonio, DeFeo, de 23 años de edad, fue detenido como principal sospechoso de la brutal masacre, la cual acabó confesando bajo la excusa de que una vez que comencé, no pude parar. Todos los cuerpos habían sido encontrados boca abajo, en sus respectivas camas, con una herida causada por los cartuchos. No había rastro de sedantes, ni de que alguien se hubiese resistido. Ahí fue cuando surgieron las primeras hipótesis, que hablaban de que DeFeo no podía haber cometido solo la matanza, llegando a decirse que una de sus hermanas, Dawn, de 18 años, había sido cómplice y perpetradora de las muertes, y a quien Ronald había matado al descubrirla. Casi un año después, en noviembre de 1975, se celebró el juicio que acabó condenándolo a 6 sentencias consecutivas de 25 años a cadena perpetua. Un mes más tarde, la familia Lutz se mudaba al 112 de Ocean Avenue. George, Kathy y sus 3 hijos vivieron algo que al día de hoy aún no quedó esclarecido.
motivo por el cual decidieron abandonar la casa tras 28 días, en medio de la noche y sin llevar consigo más pertenencias que lo que llevaban puesto. Ahora sí, nacía la leyenda de horror de Amityville. En nuestro país existe un horrible caso que es lo más similar a lo que acabamos de ver. Se trata de la casa de la Moira, que ya visitamos aquí en las teorías del fin del mundo. Al regresar, en las teorías del fin del mundo. TFM. Hoy, en Mirada de Mujer. No tiene por qué preocuparse por mí. Para hacer nuestra primera cita, la veo, me volteo y le digo... Ni lo sueñe, señor Salas. Déjeme soñar, María. A las 10:30 por A Más. Molestias en el cuerpo, poca fuerza muscular. Estos pueden ser algunos de los problemas causados por la inactividad y la falta de movimiento. Cuide de su cuerpo y dele movimiento a su vida con Sit Fit Elliptical. La única con movimiento automático que le ayuda a ejercitar, fortalecer y mantenerse activo, quemando calorías mientras está sentado. Simplemente suba los pies, use el control remoto y deje que Sit Fit Elliptical haga el trabajo por usted. Es un producto maravilloso porque provee movimiento de bajo impacto para promover la movilidad, ejercitando su cuerpo para mantenerlo en un buen estado. El secreto está en su tecnología bidireccional de bajo impacto para las piernas, que combinado con su silencioso motor de movimiento automático, hacen que con cada pedaleada estimule el movimiento de sus músculos y ejercite su cuerpo. Relájese en la comodidad de su hogar, tome la gran decisión. Mejore su condición de vida o la de alguien en su familia. Llame ya y ordene Sit Fit Elliptical. Y durante esta oferta súper especial de televisión usted obtiene el moderno Sit Fit Elliptical con pantalla digital integrada y un práctico control remoto. Pero eso no es todo. También recibirá una exclusiva guía de ejercicios elaborados por expertos con diferentes rutinas para cada estilo de vida. Y además, una garantía de satisfacción. No deje pasar esta increíble oportunidad. Cuide de su cuerpo y dele movimiento a su vida con Sit Fit Elliptical. Ordene ya. ¿Quiénes son? ¿Dónde operan? ¿Qué tan brutales pueden ser? Los castigos corporales pueden llegar incluso a la mutilación. Estos son los grupos criminales organizados más influyentes en el mundo. Mafias. Viernes a las 7:30 por A Más. Soy Uriel Estrada con un adelanto de lo que verá en Ahora Más. Filas largas al iniciar vacunación de jóvenes de 18 a 29 años en la alcaldía Xochimilco. Nuevas escenas de caos en el aeropuerto de la capital de Afganistán. Familias quieren escapar del talibán. Todo lo que quieres ver en Ahora Más. Ejercemos el presupuesto en lo que realmente necesita nuestra colonia. Nos permite hacer propuestas y que sean tomadas en cuenta. Hemos visto que nuestros vecinos salen a participar con su voto. Crean en esto, que sí existe, para que nuestras colonias estén muy bonitas. En julio y agosto se realizarán las asambleas que integrarán el comité de ejecución y el comité de vigilancia de cada colonia. Asiste a la que corresponde a tu unidad territorial. Consulta fechas y sedes en www.ism.mx. Con el Instituto de Salud para el Bienestar y la Garantía de Servicios Médicos Gratuitos y de Calidad para toda la población, se ha dado un gran paso en el derecho universal a la salud. En la 64 legislatura, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud y a ordenamientos relacionados. Ahora, la atención y los tratamientos médicos no son un privilegio, sino parte efectiva de los derechos de toda la gente. Senado de la República. Cercanía y resultados. Esta semana en Gata Salvaje. Esta noche, abuela, empieza mi venganza. Rosaura está tratando de conquistar a mi padre. Y le voy a hacer pagar a Luis Mario todo lo que se divirtió conmigo. Acabo de pedirle matrimonio a Rosaura y ella ha aceptado. Eres mía y de nadie más. Voy a destruir Rosaura. A lo mejor llegó el momento de dejar de ser enemigas y ser aliadas. A la 1 por A Más.
Continuamos con las teorías del fin del mundo. Estamos de regreso y revisaremos más de los misterios que han sido develados gracias a las plataformas digitales y el uso civil de los satélites artificiales. Algo sorprendente en las teorías del fin del mundo. El descubrimiento reciente de nuevos vestigios en un enclave a 300 kilómetros de Atenas, de la que pudo ser una gran ciudad de la Grecia clásica hace 2500 años, trae a la memoria otros grandes hallazgos de urbes en otros lugares del mundo. Repasemos algunos de los más destacados. Angkor Wat se mantuvo en la memoria del pueblo Jemer como una construcción religiosa, la más importante que había creado su imperio a partir del siglo IX, en lo que hoy es Camboya. La selva, sin embargo, se imponía entre la mayoría del pueblo y las reliquias de sus antepasados. Fue el aprecio de los extranjeros lo que dio a conocer este templo en Occidente. Varios fueron los misioneros que recogieron los testimonios que hacían referencia a toda una ciudad abandonada. A mediados del siglo XIX, un francés, Henry Mouhot, se empeñó en llegar hasta ahí, y de sus entusiastas descripciones nació un interés que llega hasta nuestros días. Ahora es uno de los centros turísticos más visitados del sudeste asiático. Cada mañana, cientos de turistas se sientan a esperar a ver al sol tras las 5 torres con forma de flor de loto del templo principal. Un enamorado de la antigüedad, que antes de ser el mejor alcalde de Madrid, fue un buen rey de Nápoles, redescubrió Pompeya. La ciudad había quedado cubierta por las cenizas y los lapilli del Vesubio en el año 79, pero también por el olvido. Con la esperanza de hallar esculturas espectaculares, el futuro Carlos III encargó en 1738 a un ingeniero español que arrancase las excavaciones de la zona al sur de Nápoles. En ese momento, sin embargo, aún no se había determinado que los restos que surgían de la tierra correspondían a la antigua ciudad romana, pero el descubrimiento de villas y templos fueron dando forma, casi por ensayo y error, a una nueva disciplina, hasta entonces inexistente: la arqueología. Hoy, casi 3 siglos después de los primeros hallazgos, la ciudad afronta un nuevo reto: la difícil conservación de los restos revelados. Un desastre natural pudo ser la causa de que los habitantes de un pequeño oasis, en plena edad de bronce, abandonaran de un momento a otro todas sus posesiones y dejaran intacto el asentamiento Moss Farm, cerca de Cambridge, para deleite de los arqueólogos que lo habían descubierto excavando en el barro. La historia se asemeja a la de Pompeya. Los objetos encontrados permiten sacar la instantánea de la vida cotidiana, pero en este caso, de hace 3000 años. Lanzas, ropa de caza finamente tejida e incluso cuentas de cristal y ámbar importadas desde el continente y Próximo Oriente completan un ajuar arqueológico que tardará mucho en estudiarse por completo. No hay signos de ostentación entre las ruinas de la ciudad de Mohenjo-Daro, todo un asentamiento humano al mismo nivel. Quizá por eso siguen existiendo multitud de enigmas sobre esta civilización del Valle del Indo que se alza en la actual Pakistán. Vivió 8 siglos de esplendor y de refinados sistemas de riego hasta su abandono en el siglo XIX a.C. Ahí se mantuvo, a orillas del río Indo, esperando a ser redescubierta por un sinfín de arqueólogos que se deslumbraron cuando encontraron en 1926 una estatuilla femenina de bronce conocida como la bailarina, que se conserva en un museo de Nueva Delhi. Ni oír ni hablar de ella. Los españoles que dominaron durante casi 300 años Perú no descubrieron jamás Machu Picchu, una de las mayores joyas que dejaron los incas. Residencia de descanso del 9º Inca Pachacútec, se cree que la ciudad también servía de santuario. La ciudad es un ejemplo de integración de arquitectura y naturaleza a más de 2.400 metros de altura. La historia es cíclica. Hace 2 años las autoridades turcas pretendían urbanizar un área en Capadocia para construir viviendas.
Al remover el suelo, se encontraron lo que puede ser la mayor ciudad subterránea del planeta, con una antigüedad fechada cercana a los 5 milenios. Aunque ya se habían encontrado algunos límites del asentamiento, no fue hasta esta nueva pretensión constructora cuando se comprendió la importancia del hallazgo. Y hablando de curiosidades descubiertas por esta plataforma digital, veamos las más sorprendentes. Cementerio de aviones, Tucson, Arizona, Estados Unidos. Patrón misterioso en el desierto. Gobernación del Mar Rojo, Egipto. Conjunto de edificios en forma de esvástica, Coronado, California, Estados Unidos. El guardián de las Badlands, Walsh, Alberta, Canadá. Logo de Firefox sobre el campo, Dayton, Oregon, Estados Unidos. Patrón Illuminati sobre el desierto, Nevada, Estados Unidos. Hasta se han descubierto a infieles que han aparcado su auto afuera de la casa del amante con esta tecnología que es gratis. Incluso existe ahora el Google Moon para revisar la superficie lunar y ya ha habido varias sorpresas de lo que se puede encontrar. Muchas cosas parecidas solo pueden ser vistas desde el aire a gran altura, como las líneas de Nazca, por ejemplo. Pero ¿cuál fue la tecnología que utilizaban para lograrlo? Nos vemos en la próxima emisión, si el destino lo permite.